de aprehensión de un conocimiento cuando nos lleva a la exaltación interna, o en otras palabras, sería que no la encuentro en este instante, sería a través de la conmoción o porque nos conmueve. Entonces allí vemos una impregnación o un impacto sobre el centro emocional, pero mucho más allá también de afectar positivamente estos dos centros, también llegaba a la parte instintiva, motora y sexual de nuestro funcionamiento psicológico y físico. En este caso sería psicosomático o cosmobiológico. Entonces esta enseñanza iría directamente a nuestra esencia. No como ahora, que se enseña una parte intelectual, memorativa, receptiva, mecánica, autómata. No. En esos tiempos así no sucedía. Y el día especial para eso era el día sábado, como nos lo señala aquí, al menos en día, Isaías. Pero Isaías aquí, aparte de hablar de ese sábado como misterios del drama, y estoy hablando de esto porque el drama edénico es igual al drama apocalíptico y es igual al drama de la Semana Santa o al drama del Evangelio. Son iguales. ¿Por qué? Porque ese drama consiste en la ciencia pura que deviene de Dios para que nosotros logremos encarnar dentro de nosotros las fuerzas divinas a través de la cristificación o a través de la encarnación del Cristo y del Padre. Para ello, la síntesis sería negarse a sí mismo, nacer, es decir, toma tu cruz y sígueme, es decir, sacrificarnos por amor a la humanidad doliente. En este caso es importante resaltar o connotar de que estos tres factores del Evangelio crístico tienen trascendencia absoluta en los misterios antiguos que eran develados a través del teatro en ese sábado o en ese sabbat. Claro, también sucedían otras cosas en el sabbat que no vienen al caso mencionar. Estoy mencionando solamente lo que respecta al desarrollo interior o a la alteración íntima del ser que nos permite cristalizar dentro de nosotros el árbol de la vida. Entonces, para lograrlo necesitamos comprender esas fiestas maravillosas del sabbat o de los sábados, donde se dedicaba a la sabiduría, donde se dedicaba a la felicidad, donde se dedicaba, dijéramos, al esparcimiento, a la dicha, a la convivencia y a los misterios. Eso después fue destruido, como todo. Una parte involucionó y otra parte fue, dijéramos, intencionalmente. Pero en todo caso quiero recordar que ese arte regio expresado en ese sabbat o en ese día de teatro o en ese día de sabiduría, se enseñaba lo que era el cosmos. Pero el cosmos no como universo, sino el cosmos como orden, como arte. Es maravilloso que la astrología sea una ciencia y un arte chino. O sea, para la China antigua, la astrología es un arte, la medicina es un arte. Lo marcial o lo militar o lo guerrero es un arte. Así también es para el mundo occidental, pero no se define así. Entonces, la astrología occidental es un arte. ¿Por qué? Porque resulta ser que arte es la expresión positiva de la mente. Lo único que tiene valioso la mente en el estado en que se encuentra en nosotros es nutrirla y que produzca el arte, pero el arte regio. Entonces, un artista de ese teatro maravilloso de que estoy hablando, de esos sábados, era cualquiera de nosotros, que en el instante recibiera por intuición, a través del sentido espacial o de percepción de las verdades cósmicas, y expresar una enseñanza al público. Inmediatamente se hacía el escenario, porque aquello era espontáneo, no como ahora, en estos tiempos de planificación, de programación, de esquemas, de intelecto, donde todo debe pasar, dijéramos, por una planificación que nunca se cumple. Entonces vemos lo mecánico, vemos lo artificioso, vemos lo subjetivo, vemos el automatismo, que no es semejante a la expresión lacónica del ser, que es lo real. Entonces, un ejemplo,
Se nos quería enseñar lo que era el alcohol y la adicción al alcohol y las consecuencias nefastas hasta la locura, etcétera, o el delirium tremens. Entonces habían varias personas que allí, ya sea en la plaza o en el bazar o donde fuese, o en el templo, generalmente en el templo, ellos asumían una dramatización. Y esa dramatización expresaba en forma espontánea, repito, es decir, sin planificaciones, sin partitura, sin acuerdo, sin eso que se conoce como lo que hacen el libreto. No, eso no existía, sino que todo eso era directo. Entonces se nos enseñaba a nosotros la tragedia que conlleva después de unos minutos de alegría o de emoción o de emocionalidad, el vicio del alcohol. Y esto es algo extremadamente maravilloso, porque esto es arte regio, esto no es arte subjetivo. Otra cosa, ese arte nos lleva a nosotros a comprender lo que es el arte hermético, que nos conecta con la sabiduría del árbol de la vida, que es lo que estamos haciendo referencia en esta mañana. Y compartiendo el conocimiento del árbol de la vida en uno de sus aspectos, ciertamente el sábado es importante para ello, porque en la tradición antigua el sábado, como nos lo recuerda Isaías, de luna nueva en luna nueva, se enseñaban los misterios a la humanidad doliente, en forma abierta, pública, pero simbólica. Entonces, el drama, repito, era una de las expresiones del arte regio, de la ciencia pura, de la filosofía perenne y universal del cristianismo verdadero y del religare, que eran expresadas a través de ese drama. Y el drama más perfecto que se develó a la humanidad es el drama crístico, es el drama de todo evangelio, porque el evangelio no es uno solo. Cada Cristo viviente tiene su propio evangelio, que es en síntesis la sumatoria de todos los evangelios del Cristo libre, del Cristo vivo, del segundo logo, del sagrado absoluto solar. Y ese evangelio es la dramatización de la vida del logo en la naturaleza y en el universo. Por eso los antiguos adoraban al sol, y por eso la clave del Cristo la tiene el sol a través de la luz. Es decir, que quien comprenda la luz y es partícipe de ella, comprende la luz de las luces y de hecho se transforma en un Dios y en la luz misma. Es interesante esto, pero para llegar a la luz se necesita trabajar con el fuego, porque Dios es fuego. Y quien trabaja con el fuego, primero comprendiéndolo y asimilándolo dentro de sí, se convierte en ese fuego viviente y filosofal que es Dios mismo. Si hay alguna duda al respecto, quiero recordar las palabras de Elías, el profeta del Altísimo. Él, en Reyes, le dice a la población, a la grey, que estaba dividida entre la religión de los Baales, que promocionaba a Cat y Jezabel, y sus 450 sacerdotes de Baal, que en sí eran 900, y estaban destruyendo todos los profetas y sacerdotes de Jehová, y el único que quedó, según recuerdo, fue Elías. Lo cierto del caso es que Elías en un momento determinado, después que había dicho por orden de Jehová que no iba a llover, ni iba a haber agua, sino que iba a haber una sequía por 3 años y medio, ya terminando ese periodo, Elías le dice al pueblo: si vosotros, vamos a probar quién es el Dios verdadero. Si es Baal, adoren a Baal. Y si es Jehová, adoremos a Jehová. Para ello, la gente dijo que estaba de acuerdo. Hicieron una prueba, se pusieron de acuerdo en una prueba. La prueba era sacrificar en un altar, tanto de los Baales
como de Elías, y cuando ardiera o se encendiera o se prendiera por el fuego de Dios el sacrificio, ese era el Dios verdadero. Así está dicho y escrito en Reyes, en la Primera de Reyes. Si lo constatan allí, pueden verificar entonces que el Dios verdadero es fuego devorador. Y Dios, para expresarse a los profetas, lo hacía a través del fuego, es decir, a través de la zarza ardiente, a través de la columna de fuego que cuidaba a Moisés y a los suyos en el desierto, etcétera, etcétera, y que está en el Nuevo Testamento expresado en la lengua de fuego de Pentecostés. Entonces, si el Espíritu Santo es fuego, el Cristo y el Padre son fuego también, porque uno contiene a los tres y el tres los contiene a todos. En ese caso, quien sea capaz de comprender los misterios del fuego, que están sintetizados en la cruz, porque así lo enseñó en el drama cósmico el Cristo, con su famoso INRI sobre su corona de espinas, allí está la clave del fuego. Entonces, quien es capaz de producir el fuego a través de la cruz, entonces tiene el dominio absoluto de la naturaleza, porque se convierte en un Dios. Es decir, escalará dentro de sí la escala de Jacob, porque primero se convertirá en hombre, ángel, después en arcángel, después en principado, después en dominación, después en trono, después en querubín y serafín, y después en otros niveles. Pero lo importante es esto, que eso no es mecánico, eso no tiene que ver con el tiempo, hermanos, hermanas, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con las creencias, no, tiene que ver con la ciencia del fuego. Y entonces la esencia del fuego sí está en secreto, develada metafóricamente en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí vemos los dos árboles, y que son uno en sí porque comparten sus raíces y comparten el mismo río. Y esto es algo trascendental, ¿por qué? Porque es una clavícula de Salomón, y que él realmente expresa en una forma poética, diamantina, extraordinaria, brillante, en el Cantar de los Cantares. Y que también está escrito en una parte que se le quitó a la Biblia hebrea y que se relaciona con este pasaje maravilloso de José y de la esposa de Putifar en el Antiguo Testamento. Si recuerdo bien, pues. Los árabes, en sus libros sagrados, tienen esa información, es decir, el conocimiento de ese proceso de los misterios del fuego, lo tienen ellos. Un ejemplo, a través de esa dramatización de José, pero que fue, dijéramos, suprimido de nuestra Biblia hebrea, y nosotros no tenemos conocimiento de ello. Pero en todo caso se hace una mención allí. Ahora bien, quien comprenda los misterios del fuego, comprende a Dios, porque Dios es un fuego devorador. Así te he dicho por todos los profetas. Pero para encender ese fuego, se necesita realmente un sacrificio. Porque resulta ser que los Baales hicieron su sacrificio y Elías también hizo su sacrificio. Pero el fuego verdadero de Dios descendió desde los cielos, fue al altar de Elías. Y Elías demostró que el verdadero Dios